Bueno, pues ya estamos con la presidenta de la Asociación de Empresarios y Promotores de la provincia de Las Palmas. A nosotros nos gusta decir de las Islas Orientales. En este caso estamos hablando de María de la Salud. Gil, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Bueno, antes de nada, hoy es un día muy especial para todas las mujeres. Usted no ha ido a la huelga, tengo entendido. No, yo celebro el día como es lógico y normal, pero no, a la huelga no he ido, no. No tenía previsto, ¿no? No, en principio no. Bueno, esto como porque hay gente que creen que si uno trabaja, si es mujer y trabaja, pues parece que no está a favor de defender los derechos. No, en absoluto. Lo que pasa, por ejemplo, el hecho de que usted ahora me pregunte por eso, siendo yo presidenta de los constructores, yo prefiero hablar de la construcción, que es lo que represento. Eso es igualdad y porque si fuera un hombre probablemente usted no estaría haciendo este tipo de preguntas. Entonces, justamente la igualdad está en eso. Yo soy presidenta de los constructores y quiero hablar de construcción, si no les importa. De eso vamos a hablar, pero era simplemente porque hoy era un día especial y como usted es mujer y también está en este caso como presidenta de una asociación. Lo celebro. Como una asociación importante, pero debe ser de las pocas mujeres que también están en cargo de relevancia, porque las estadísticas son incontestables. Las que son, Si usted quiere, otro día me invita y hablamos de eso en profundidad. Que no quiero seguir hablando, lo que quiero decir que simplemente era para sacarle el tema porque estamos hoy en este día. Le hemos llamado precisamente para otro asunto porque usted hoy estuvo reunido en el Cabildo de Lanzarote para hablar, en este caso, del consejero de Empleo, Manuel Cabrera, del PIL, para hablar de empleo. ¿Por qué se ha reunido usted con Manuel Cabrera? ¿Cuáles son los problemas que tiene? Bueno, en principio porque nosotros evidentemente tenemos una serie de problemas que trasladarle, pero también porque de motu propio el propio consejero tenía inquietudes en relación al sector de la construcción en concreto y al problema de la falta de personal, que es curioso y es tremendo que lo tengamos que decir, y que en este momento estamos trayendo personas de fuera para poder desarrollar las obras, teniendo 22.000 parados, entonces resulta kafkiano que esto suceda. Vamos a iniciar una serie de proyectos que tienen que ver con el empleo directamente. A él le preocupa mucho que se pueda formar y trabajar a las personas al mismo tiempo, a ser posible, puesto que también es verdad que aquellas personas que son mayores de 45 años tienen obligaciones familiares y tenerlos formándose un año sin prestación o contraprestación resulta tremendamente difícil. Porque hay que explicar que ya no se puede entrar en la construcción desde hace tiempo ya, es decir, sin tener una previa formación, ¿no? Sí, bueno, nuestro convenio general del sector tiene una trayectoria profesional definida dentro de su contenido con unas funciones específicas por categoría. Hay una serie de obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales y hemos creado una tarjeta profesional que acredita al trabajador su formación, y los empresarios no están contratando a trabajadores que no cuenten con esa TPC. De alguna forma también discriminamos a aquellas personas que tienen unos conocimientos pero no tienen la certificación y no pueden acceder a esta tarjeta. Bueno, pues el proyecto del Cabildo va a posibilitar que personas que tengan una serie de conocimientos puedan ser acreditados o que puedan ser adaptadas a su formación para que puedan recibir esta tarjeta profesional y puedan ser contratados. ¿Se necesita algún tipo de titulación? Es decir, para ser, por ejemplo, un trabajador de la construcción, ¿se necesita tener el bachiller? En fin, ¿se necesita? Depende. Hay determinadas certificaciones profesionales que requieren de un nivel de formación un poquitín más alto, pero nosotros desde aquellas personas que no tienen ninguna formación somos capaces, mediante itinerarios formativos, el colocarlas en una profesión, o sea, el que sea un oficial y que sea un oficial de primera y pueda llegar a ser un encargado de obra. Pero hay varias exigencias o requisitos en función del tipo de formación. ¿Alguna pregunta al respecto del empleo? Sí, bueno, tiene relación de forma indirecta, pero es algo ya un poco antiguo, relativamente, pero como usted la tenemos por aquí muy de tarde en tarde, y yo no coincido nunca con usted personalmente, yo creo que usted fue una de las principales abanderadas, casi tanto, por no decir más, que el propio Fernando Clavijo, de la famosa ley del suelo. Usted decía que esta ley venía a terminar poco menos que con 20 años de inmovilismo o algo similar en su momento. Aquí en Lanzarote en concreto hay movimientos, digo, pues, son más significados que en el resto de Canarias, que, bueno, han hecho y fundaciones también, como la Fundación César Manrique, que ha declarado directamente la guerra a esta ley del suelo. ¿Usted esencialmente por qué cree que ocurre en Lanzarote lo que se está dando, esta respuesta contraria a esta ley del suelo, y cuáles son las bondades que a su juicio condensa la misma? Vamos a ver, con carácter general, si tengo que calificar la ley,
La ley tenía una vocación clara en su preámbulo de autocrítica, que a mí me pareció muy positiva, el reconocimiento explícito de que los 20 años anteriores no habían dado el resultado que habían pretendido, lo único que había provocado era inmovilismo, efectivamente, que se hicieron más camas turísticas que nunca con la moratoria turística, y de ahí la incongruencia de la maraña administrativa y del legislar sobre la legislación. De hecho, el que la ley tuviera que salir nueva y no se pudiera compendiar, no se pudo hacer ningún texto refundido porque unos artículos se sobreponían a los otros, incluso los contradecían. Eso pone de manifiesto lo que pasaba con anterioridad. Bueno, se intenta clarificar el panorama, simplificarlo, darle la mayoría de edad a los cabildos y a los ayuntamientos. Podemos hablar más tarde de si están capacitados o no, que eso lo podemos hablar. Y por tanto es una ley que nace al menos con esa vocación y nosotros la aplaudimos. Luego, en cuanto a la oposición, bueno, hay oposiciones que pueden ser interesantes y otras que pueden ser interesadas. Es decir, yo también soy de las que pienso que muchas veces se utiliza el ecologismo y se utiliza la salvaguarda del medio ambiente de una manera interesada. Y eso puede ser lo que ocurre en Lanzarote. Probablemente hay mucha gente que desde una convicción profunda está intentando defender un medio ambiente que está más que protegido, puesto que el 85% del territorio de Canarias lo está. No sé qué más queremos proteger. Ya hay muchísimas normas que protegen y salvaguardan el medio ambiente. La ley del suelo tiene una vocación de equilibrio entre la economía y la sostenibilidad del territorio y, por tanto, desde mi punto de vista, no tiene justificación el que haya una posición tan férrea. Por eso puedo presumir que probablemente hayan intereses que, escondidos tras esa especie de ecologismo, o de sentimiento verde, no, políticos o de otra índole, de cualquier clase. En cualquier caso, desde luego, probablemente, repito, haya gente y a la que yo respeto, que de verdad estén convencidos de que están defendiendo lo que creen que tienen que defender, y otras que utilicen a esa gente para defender sus propios intereses. Pero está siendo positivo que fuera la segunda parte, la aplicación ¿se ha notado, se está notando? Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? La ley ahora tiene que ser desarrollada por el resto de administraciones locales. Se están creando los órganos ambientales. En el Cabildo de Lanzarote se está creando en el Cabildo de Gran Canaria y en el Cabildo de Fuerteventura. Eso es fundamental, porque serán los cabildos quienes tengan la responsabilidad de, desde el punto de vista medioambiental, garantizar que la sostenibilidad existe en los proyectos. Y es importante porque si eso no está, los proyectos... Es decir, que es muy pronto todavía para valorar la bondad. Yo creo que hasta a principios del año que viene no podemos... Ahora, lo que sí puedo valorar es la expectativa empresarial. O sea, esta ley ha sido una ley muy esperada y esta ley va a promover mucha capacidad de inversión de los empresarios. Carlos. Desde la cúpula de la patronal de la construcción, ¿qué opinión tienen sobre el bloqueo constante a los planes generales, planes insulares en la isla de Lanzarote de determinados sectores, de determinados gobiernos, de determinados partidos, de determinados sectores, de determinadas instituciones culturales, etcétera, etcétera? ¿Cómo lo ven? Porque llevamos en la isla de Lanzarote pues 20 años para un plan insular, 30 años para un plan general como el de Arrecife. Con la actividad paralizada, ustedes a lo mejor pueden decir que son interesados en que esos planes se pongan en marcha como sector de la construcción, pero también ustedes tiran de la economía, pagan sus impuestos, contribuyen a crear riqueza. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo se observa desde Las Palmas? ¿Se creen que somos muy catetos, que somos muy necios, que, todo lo contrario, que no tenemos un nivel...? Yo lo que creo es que son unos jabatos, porque sobrevivir a todo eso es impensable. Yo le preguntaba a Neftalí Acosta, el presidente de la Asociación de Construcción aquí en Lanzarote, ¿cómo es posible que Lanzarote progrese? ¿Cómo es posible que aún con todos los obstáculos, con la inestabilidad política, porque esto es un tema que parte de ahí, la inestabilidad política es la que genera todo lo demás. O sea, el pim pam pum es lo que al final imposibilita el que se aprueban los planes generales. Y es absolutamente deleznable el que se utilice el poder político para obstaculizar el progreso. Yo entiendo que los ciudadanos de Lanzarote deberían de reaccionar. O sea, me extraña que no haya un escándalo, porque realmente se está imposibilitando el empleo, se está imposibilitando el desarrollo, se está imposibilitando el progreso, se está imposibilitando que nuestros jóvenes puedan acceder, terminen su carrera y accedan a un puesto de trabajo, se está imposibilitando el que haya un montón de gente que se forme y tenga oportunidades de vida. O sea, aquí no estamos hablando de tonterías, no solamente un interés empresarial, es un interés social, porque la economía está vinculada al bienestar.
Entonces, repito, yo creo que es un interés político absolutamente incomprensible y que evidentemente también la gente votando puede arreglar las cosas, porque al final el resultado de lo que hay es lo que la gente vota, ¿no? Pero usted cree, por ejemplo, porque yo sumándome a la pregunta de Carlos, lo que sí parece es que no es solo una cuestión de Lanzarote, el hecho de que se retrasen los planeamientos. No. Por eso decía yo que no es un tema que sea de Lanzarote. O sea, normalmente en Canarias los planes generales tardan en aprobarse años. Mire usted, San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, ¿cuántos años se ha tardado? El problema ha sido la burocracia, o sea, la maraña de legislación urbanística que ha imposibilitado los recursos sobre los recursos, la judicialización del urbanismo, la utilización del urbanismo como un instrumento de poder, el que entre más embrollada esté la cosa, pues mejor nos movemos, cuando en realidad, por eso hay tanta contestación a la ley del suelo, porque lo que intenta es simplificar y clarificar, ¿no? Y poner a cada uno en su sitio en las competencias que le corresponden. Ayer precisamente, Presidenta, el presidente del Cabildo de Lanzarote dio una rueda de prensa para ver la burocracia que lleva simplemente sacar una obra a licitación. Bueno. Una vez que primero tiene que redactarse, la fase preparatoria habla en el Cabildo, por la experiencia que tiene, entre 18 meses y 2 años, la fase de preparatoria. Luego está la fase de licitación y adjudicación entre 6 meses y 1 año. Una vez que ya está todo, lo que los técnicos sacan en los pliegos y tal. Y la fase de ejecución, inicio de la ejecución desde la adjudicación, entre 1 y 3 meses. Lo que quiero decir que, claro, después pone aquí todas las cosas que necesita, pues aportaciones de informe, patronato de espacios naturales, evaluación del impacto ambiental, compatibilidad de los espacios naturales, adecuación plan insular, patrimonio histórico, AESA, que no sé lo que significa, costa, ordenación del litoral, puerto, consejo insular de agua, cooperación interadministrativa, disponibilidad de los terrenos. Todo esto son los informes que necesitan simplemente para sacar una obra. Así casi es un milagro, ¿no? Yo le decía esta mañana a la consejera de Obras Públicas del Cabildo que los empresarios del sector estábamos preocupados cuando no había dinero y que ahora que hay dinero estamos más preocupados todavía. Porque efectivamente, ¿cómo vamos a ejecutar? O sea, Canarias ahora mismo en los presupuestos generales de la comunidad autónoma tiene unos 700 millones de euros para licitar. En el caso de Lanzarote, pues entre 70, 80, 100, sí, cerca de 100 millones de euros. No solamente se trata de los procedimientos, se trata también de cómo se trata dentro de esos procedimientos los informes. Es decir, ahora mismo nosotros teníamos una conversación con la consejera en el sentido de decir, oye, los precios no debe ser lo que determine de una manera, digamos, directa la adjudicación de las obras. Las bajas temerarias, la temeridad, lo que va a provocar es que vengan empresas de fuera que son subasteras. Yo les llamo subasteras virtuales, que son empresas de capital riesgo, que no son constructoras, que lo que vienen es a capturar facturación y que luego somete, en este caso, a las empresas de Lanzarote a unas bajas brutales hasta del 40%, y que, oiga, esas obras no se van a hacer bien, la ley de prevención no se va a cumplir, vamos a empezar con los pirateos. Y ella me decía, pues si yo solo entiendo, pero hazme una propuesta, ¿qué fórmula polinómica podemos hacer? Y nosotros le decíamos, mira, esta fórmula polinómica, pero es que no me la acepta Intervención. Intervención me dice que tiene que ser 90-10. Oye, pues a una subasta ya pura y dura, ¿no? O sea, al final... Porque solo se premia a la hora de licitar o de adjudicar una obra. El precio. Entonces, yo puedo entender que el 51% sea el precio porque la ley lo que prevé es que, bueno, los criterios objetivos sean los que primen, ¿de acuerdo? Pero es que las mejoras también pueden ser cuantificables por una fórmula polinómica. ¿Por qué no se pone en valor, le decíamos nosotros a la consejera, por qué no se pone en valor la formación de los trabajadores? Que es una forma de que las empresas de Lanzarote sean más competitivas. Pero eso no está en manos del Cabildo, eso no está en manos, eso habría que cambiar la legislación. No, si es posible con la legislación, Tratado de la Unión Europea. Eso nosotros lo tenemos más que estudiado. Hacíamos propuestas en este sentido. La tenencia de infraestructura, eso obligaría a una empresa que viene de fuera y no tiene infraestructura, por cuando menos a asociarse a una empresa local. Y eso el Tratado de la Unión Europea lo contempla. Y dudaban de que pudiera fraguar dentro del Cabildo, dentro de lo que es la intervención, el poder desarrollar estas cláusulas. Nosotros nos hemos comprometido a estudiar muy bien y hacer alternativas jurídicas para ver si se pueden hacer. Pero aparte de los procedimientos, luego están las actitudes y también hay que combatirlas.
Sí, ¿a qué se refiere, por favor? Me refiero a que cuando desde una intervención o desde un departamento se va más allá de la ley o se es más papista que el Papa, se están inmovilizando también los recursos. Claro. No se pueden sacar obras a concurso. Claro. No se pueden sacar a licitación si un informe de intervención o un informe de servicios jurídicos no tiene esa validez. ¿Qué ocurre? Hay una judicialización tan grande que también hay un temor en el sistema a firmar los papeles. Entonces, al final estamos metidos en un embrollo. Repito, antes no había dinero y había preocupación, ahora hay mucho dinero y más preocupación, porque sería vergonzoso que con la cantidad de millones de euros que tiene en este momento Lanzarote para licitar, empleo, bienestar, dignidad de la población, infraestructura, no lo hagamos. Es decir, que usted ha dicho una cosa muy importante y yo creo que en Lanzarote se suma, y creo que en Canarias en general, que precisamente los técnicos de los ayuntamientos o de los cabildos en general están también asustados, entre comillas, con el tema de que, claro, ahora todo se coge con hilo y cualquier cosa te puedes ver imputado, porque también hay partidos políticos que están a la caza y captura del político o del técnico de turno, ¿no? Entonces, es que aquí muchas veces criticamos al político porque nos gestiona, pero bueno, hay detrás otro tipo de cuestiones. Nosotros nos hemos comprometido a estudiar bien las propuestas que hacemos, que de hecho ya con el Gobierno de Canarias ya hemos llegado a un avance tal que se están viendo en la Junta Consultiva ya los pliegos. Nosotros proponíamos una serie de fórmulas polinómicas que imposibilitaran las bajas temerarias que se llamaban antes, que ahora son ofertas desproporcionadas, el que, por ejemplo, la tecnicidad y la formación de los trabajadores y la tenencia de infraestructura fueran un complemento a la solvencia para poder acceder a las obras, y que los plazos, por ejemplo, no fueran determinantes a la hora de adjudicar. Esto es una trampa mortal, lo de los plazos, darle 15 puntos a un plazo cuando yo digo, mira, yo te hago una obra de 2 años en 3 meses, perfecto, y me lo tiene que adjudicar. Eso es un fraude de ley. ¿Quién controla eso después? No lo controla nadie, la obra no se hace en 3 meses. De hecho, hay casos aquí flagrantes en ese sentido, de obras que se han hecho, la avenida estuvo 2 años más después. Nosotros, de hecho, nos quejamos en su momento y nos lo explicó también el Cabildo en ese sentido, y al final tuvo que venir una empresa pública a terminar la obra, ¿no? Usted habla de una forma tan desacomplejada que tiene que ser la envidia de sus correligionarios en Lanzarote. Digo porque usted es políticamente poco correcta y de hecho creo recordar que hablo de memoria y sí recuerdo que Román Rodríguez en el Parlamento le llamó de alguna ocasión la atención. Ignorante, me dijo ignorante. Sí, poco menos. Precisamente porque hacía injerencias políticas y tenía una opinión política, digo, desacomplejada con respecto. Aquí no se atreven, ya le digo yo que sus correligionarios por aquí, pero además hacen bien seguramente porque aquí el ambiente es distinto. También dice bueno, digo general, no personalizo, ¿no? Pero los empresarios generalmente suelen medir bastante más sus palabras y hablan de forma políticamente más correcta que lo que hace usted, eso seguro. Vamos a ver. A lo mejor porque en Gran Canaria no existe esa presión que le decía antes, tan acuciante como en Lanzarote, no lo sé. No lo sé, vamos a ver. Yo lo que pasa es que yo tengo una responsabilidad y yo vivo cada día los problemas de las personas y de los empresarios a los que represento. Y cuando me indigno, no lo puedo disimular. Y después las cosas se llaman como se llaman. Yo podría a lo mejor llamar a esta tasa de otra forma más fina o menos fina, pero la tasa es la tasa. ¿Que he pagado facturas? Sí, pero las pienso seguir pagando. Bueno, hay un tema que también me gustaría antes de irse, que es un tema que aquí preocupa y en toda Canarias, y yo creo que en toda España, porque es un problema nuevo de alguna manera que ha surgido, es el tema del alquiler vacacional. La verdad es que es un tema muy complejo, tiene muchas aristas. Es verdad que solucionarlo de un sopetón, como creen algunos, no es fácil, porque es como una manta corta que cuando te tapas los pies te queda corto el pecho y al revés, ¿no? Y en este caso, ¿usted conoce el borrador del nuevo proyecto? ¿Qué le parece? Vamos a ver, el alquiler vacacional es una realidad y, por tanto, ante la realidad lo que hay que hacer es adaptarse a ella. ¿Qué es lo que hay que hacer con el alquiler vacacional? Pues regularlo. Lo que no hay derecho es que haya una actividad económica encubierta que no paga impuestos. Entonces, eso se va a corregir. Me parece que, además, tiene que haber una actitud convivencial entre lo que es residencia y lo que es vacacional. Pero sobre todo me parece muy preocupante, nosotros desde el sector así lo creemos, que nos olvidemos de la familia, de las viviendas de la familia. Estamos inflacionando la vivienda a través de,
y los alquileres a través del alquiler vacacional. Ya le he dicho al Gobierno de Canarias que tiene que fomentar rápidamente un plan de viviendas, el Estado ya está en ello para firmar con las comunidades autónomas, para introducir viviendas en el mercado residenciales. Las personas que están viniendo de fuera a trabajar al sector de la construcción no tienen dónde hospedarse. ¿Vamos a volver a los barracones? O sea, esto es un problema muy serio. Y además le he dicho al Gobierno que ellos tienen competencias para, mediante un decreto, concertar con la iniciativa privada el que saque viviendas al mercado, tanto en alquiler como en venta, a precio protegido. Vamos a dejar de proteger a las viviendas y empezar a proteger a quien las compra, porque cuando uno va a un supermercado y compra una botella de agua, nadie le pide la nómina. Compra la botella de agua que su bolsillo le permite. Por tanto, vamos a hacer cheques viviendas, por ejemplo, hemos propuesto eso al Gobierno. ¿El perfil de la persona cumple? ¿Es una unidad familiar con determinados ingresos? Pues muy bien, a este señor un cheque de vivienda que salga al mercado a comprarlo y que el mercado tenga que responder a esa demanda. Esa es una forma de equilibrar. ¿Qué exactamente? Porque nunca había oído hablar del cheque vivienda. No, porque es una propuesta que le hemos hecho al Gobierno de Canarias en relación, digo, a que las familias con unos perfiles determinados tienen derecho a unas subvenciones en el plan de vivienda para comprar su vivienda. Muy bien. Pues en vez de proteger a la vivienda, que nos pegamos un año con un expediente para proteger a la vivienda, ¿por qué un señor que gana más o gana menos la terraza de la casa tiene que medir 10 centímetros menos que otra? Es absurdo. Oiga, mire usted, mercado, necesitamos vivienda, 90 metros cuadrados de media, 150.000 euros como máximo, y la unidad familiar tiene que cumplir estos requisitos. Muy bien, pues la unidad familiar recibe un vale del Gobierno diciéndole al promotor, este señor tiene derecho a esto, usted se lo tendría en su momento que descontar, y cuando se produce el cruce entre la compra y la venta, interviene el Gobierno para verificar que los dos cumplen con los requisitos. No es mala idea, es decir, que es más bien más que... Sí, perdón. Sí. No, el tema de las viviendas sociales también es un tema que preocupa. Aquí en la isla de Lanzarote hace muchos años que no se hacen viviendas sociales. Más de 20. ¿Cómo está la situación? A eso me refiero. Es decir, hasta ahora en política de vivienda el Gobierno del Estado está a punto de firmar con las comunidades autónomas el plan de vivienda. Pero yo estoy yendo más allá. Estoy diciéndole al Gobierno, usted es competente en materia de vivienda. Usted puede declarar per se viviendas que no tengan subvención, que vayan dirigidas a matrimonios jóvenes que están castigados y no pueden acceder a una vivienda social porque trabajan los dos, pero sin embargo tampoco pueden comprar una vivienda de renta libre. Y de eso hay un segmento de población bastante amplio. La emancipación de los jóvenes, la creación de nuevas familias, se está imposibilitando porque no hay vivienda. Bueno, pues se podrían hacer incluso sin subvenciones. Y si encima en el año que viene tienen subvenciones, se podrían enganchar esas subvenciones más tarde a la compra de la vivienda. En el caso concreto de Lanzarote, de Arrecife en concreto, el Estado tiene planes de viviendas, pone dinero a disposición de las comunidades autónomas. ¿Quién está fallando? ¿El Gobierno regional? ¿El Ayuntamiento? Vamos a ver, en su momento el Gobierno regional tuvo bastante que ver porque la gestión no fue todo lo eficiente que fuera necesario. Pilló la crisis y los recortes. Aquí se dejaron de invertir casi 235 millones de euros en toda Canarias en materia de vivienda. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que no hay firmado a nivel nacional un plan estatal de vivienda, ¿de acuerdo? Y este año no vamos a poder hacer ninguna actuación de acuerdo a ese plan que no existe. Yo introduzco una iniciativa y digo, oiga, no hace falta el plan de momento. Haga usted un decreto declarando protegidas determinadas viviendas. ¿Qué ocurre? Que solamente con el margen de los impuestos que se ahorra, el promotor ya tiene su margen y puede bajar el precio. Ya nos tenemos que ir, pero sí me gustaría el panorama que ahora tiene Canarias, parece, después de la crisis que hemos pasado, parece que es de los mejores de los últimos 10 años, a pesar de que vivimos también buenos años con el boom turístico y también boom de la construcción, ese binomio que algunos después dicen que, bueno, que ha traído también muchos males. Pero yo lo que le quiero decir ahora con esta nueva, el plan de carretera que se ha renovado, o se ha prometido que se va a meter en los presupuestos próximos si finalmente se aprueba del Estado, el nuevo REF, el tema de la financiación que va a mejorar, todo eso da un panorama mucho mejor. Sí, vamos a ver, lo que es evidente es que las expectativas son muy buenas. Está claro que la iniciativa privada es la que es más dinámica y en el momento en que se recupera la confianza hay mucha inversión privada. En este momento hay más inversión privada que pública. Por tanto, por ese lado lo tenemos muy bien, en el sentido de que se van a seguir sucediendo este tipo de inversiones.
El problema está en el ámbito de la obra pública y en que seamos capaces de gastarnos el dinero. Yo no soy negativa en absoluto, hay que bregar. O sea, pues oye, hay problemas, pues habrá que resolverlos y quiero ser positiva. Y vamos a remontar y a remover los obstáculos, para eso estamos, ¿no? María de la Salud Gil, presidenta en este caso de la Asociación de Empresarios y Promotores. Y constructores, sí. Promotores y constructores de la construcción de Las Palmas. Muchas gracias por estar aquí. Encantada. Y hablar con claridad. Todo el mundo después tendrá su opinión al respecto, pero yo creo que por lo menos clara ha sido en los temas que se han planteado. Carlos, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes. Miguel Ángel, nos vemos el próximo martes y no es una amenaza, volvemos mañana a la misma hora, a las 2:15 de la tarde.